Buen día, estimados estudiantes. Les habla Daniel Cosillo, su docente de la materia de bioinformática. Como ustedes saben, el país todavía está pasando por una situación política inestable y la universidad ha comunicado que debido a todos estos problemas sociales por los que estamos atravesando, se han suspendido las actividades académicas con el fin de precautelar la seguridad e integridad de los estudiantes. Sin embargo, todas las actividades, clases, prácticas, evaluaciones van a ser debidamente reprogramadas para cumplir el calendario académico correspondiente a esta gestión. Por ejemplo, nosotros teníamos planificado el segundo parcial para el día de hoy, lunes 4 de noviembre. Debido a todos los conflictos por los que estamos pasando, el examen va a ser reprogramado. Dirección de carrera nos va a definir una nueva fecha y lo vamos a dar con tranquilidad. Las clases no se están desarrollando de manera normal. Sin embargo, nosotros estamos utilizando la plataforma virtual como herramienta de apoyo para continuar con el avance de la materia y no perjudicarnos demasiado con estos paros. Estas clases virtuales tienen por objetivo utilizar la tecnología a nuestro favor para ganar tiempo y no generar una sobrecarga de trabajo posteriormente cuando se normalice la situación y tengamos que ponernos al día en algunas asignaturas, ya que una vez que se retomen las actividades académicas con normalidad, la universidad activará un plan de apoyo y asesoramiento pedagógico para todos los estudiantes con el fin de reforzar académicamente a todos hasta la culminación del semestre. Y si nosotros hemos aprovechado el tiempo y hemos hecho un buen uso de la plataforma virtual, este esfuerzo va a ser considerablemente menor. Ya hemos hecho anteriormente una clase virtual y esta sería nuestra segunda clase virtual. Entonces ingresamos a nuestra plataforma virtual y nos vamos a la asignatura que nos corresponde. Bioinformática. Yo voy a entrar al grupo B. Entonces, como saben, la herramienta la vamos a utilizar los días que sean necesarios para reforzar el contenido curricular de la materia. La última clase virtual se realizó el día lunes 28, la anterior semana, y simplemente fue una clase dedicada a resolver dudas de Word. Entonces, como les mencioné en la anterior clase, el examen segundo parcial abarca el tema 3, que es procesadores de texto o Word. Sin embargo, ya la última clase presencial nosotros ya empezamos a ver Excel. Con el fin de no retrasarnos con el avance, vimos ya lo que era una introducción a Excel. Aquí tengo la presentación de lo que hicimos la última clase. Simplemente vimos una introducción rápida a Excel. Vimos que es la hoja de cálculo más utilizada en el mundo y nos provee de un gran conjunto de herramientas y funcionalidad para el análisis de datos. Vimos cómo navegar por la hoja de cálculo, cómo introducir valores numéricos, textos, fechas, cómo editar datos, cómo seleccionar celdas, rangos de celdas, cómo utilizar la herramienta de autorrelleno y cómo definir fórmulas básicas. Esto lo hicimos en clases y vimos que era bastante sencillo. Nos familiarizamos con el área de trabajo de Excel. Conocimos que el área de trabajo se divide en un conjunto de celdas donde las celdas están organizadas. Cada celda pertenece a una fila y a una columna. Las filas se identifican con un número y las columnas se identifican con una letra. Entonces, cada celda tiene una ubicación que se identifica con la letra de la columna y el número de la fila. Y siempre podemos saber en qué celda nos encontramos, ¿no? Por otro lado, también vimos cómo insertar más hojas a nuestro archivo de trabajo. Vimos que cada archivo de Excel se llama libro
y está conformado por varias hojas de trabajo, ¿no? Vimos cómo insertar nuevas hojas, vimos cómo cambiar el nombre a las hojas, cómo cambiar el color, cómo cambiar la etiqueta, con el fin de diferenciarlas de las otras hojas de trabajo y tener nuestro trabajo organizado. También vimos cómo eliminar hojas y dijimos que esto había que hacerlo con mucho cuidado, ya que al eliminar una hoja no podíamos recuperarlo presionando la flecha atrás o control Z, ¿no? Finalmente guardamos el documento, conocimos los formatos de Excel, la extensión que se guarda cada archivo de Excel, guardamos nuestro primer trabajo y realizamos nuestro primer ejercicio, que básicamente consistía en familiarizarnos con la interfaz. Realizamos una introducción de información en las celdas. Vimos que podíamos ingresar tipos de datos textos, tipos numéricos, fechas y horas. Y en conclusión vimos que Excel nos provee una gran variedad de herramientas útiles y que son muy usadas en diversos ámbitos. Para dominarlas necesitamos transitar por una curva de aprendizaje. Y eso es justamente a lo que nos vamos a dedicar en lo que resta de el curso en esta asignatura. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos la última clase. Voy a abrir un nuevo archivo de Excel. Voy a acomodar ahí para que lo vean ustedes claramente. Entonces tenemos nuestra área de trabajo, que es muy similar al área que estamos acostumbrados en paquetes de Office. Entonces ya estamos acostumbrados, ya vimos esta barra de herramientas en Word y en PowerPoint. Arriba tenemos nuestro menú para trabajar con archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos y otros. Entonces vamos a comenzar con el menú inicio. Vamos a ver que es bastante similar a lo que hemos visto en Word. Tenemos una barra de control de fuente, tenemos alineación, número, y estos de acá ya son nuevos, propios de Excel, formato condicional, estilos, celdas y fórmulas. Entonces, lo primero que llama la atención cuando abrimos Excel es que el área de trabajo no es una hoja de papel o una diapositiva como en PowerPoint, sino es un área donde todo el contenido está tabulado y cada celda es la intersección de una columna denotada por una letra y una fila denotada por un número. Entonces cada celda tiene su propio identificador. Aquí lo vemos en la parte superior en el cuadro del nombre de celda, ¿no? Pues cada vez que nos ubicamos en una celda, ese cuadro cambia y nos indica en qué posición nos encontramos. Y aquí al lado tenemos la barra de fórmulas. Entonces dijimos que Excel nos facilita mucho la entrada de información en datos tabulados. Hicimos un primer ejercicio que lo tengo acá. Entonces básicamente era familiarizarnos y conocer la función de autorrelleno para copiar y autorrellenar datos. Entonces vimos que nosotros podemos empezar a escribir donde nosotros queramos. Cada celda tiene su propio formato. Entonces yo puedo escribir aquí un título, aquí otro título y puedo copiar esos datos. Simplemente selecciono una celda y para copiarlos me voy a la esquina inferior derecha de la celda y espero que mi cursor, que normalmente es una cruz blanca, al posicionarlo sobre la esquina inferior derecha se va a convertir en una pequeña cruz negra. Si yo presiono el botón izquierdo del mouse, con una sola celda seleccionada voy a poder copiar el contenido de esa celda tanto como yo quiera, simplemente arrastrando el puntero del mouse, tanto hacia abajo o hacia los lados. Entonces esa era la herramienta de autorrelleno para copiar. Ahora podemos utilizar la herramienta de autorrelleno para crear series. Si yo selecciono más de 12 celdas, la herramienta de autorrelleno aquí va a hacer un análisis rápido para autorrellenar el contenido.
Entonces la herramienta de análisis rápido aquí va a verificar que de una celda a la siguiente está avanzando de uno en uno. Entonces si yo arrastro esa selección con el puntero, va a replicar esa serie. Entonces esta herramienta de análisis rápido se activa siempre y cuando yo seleccione por lo menos dos celdas. Si yo selecciono una sola celda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar el contenido. Pero si yo por el contrario selecciono al menos dos celdas, se activa la herramienta de análisis rápido que va a ver cuál es el criterio de paso de una celda a la siguiente. Por ejemplo, aquí vemos que está pasando del 2 al 4, entonces está sumando 2 a la siguiente celda. Si yo autorrelleno con este mismo criterio, vamos a obtener los números pares. Entonces, bastante útil esta herramienta de autorrelleno y análisis rápido para crear series rápidamente. Por ejemplo, si yo tuviera los días de la semana, lunes, martes, tardaría mucho en escribir todos los días de la semana uno por uno. Entonces puedo seleccionar las dos celdas. La herramienta autorrelleno y análisis rápido analiza y verifica que está pasando de una celda a la otra, incrementando en un día. Entonces al arrastrar mi selección, yo voy a tener todos los días de la semana. Funciona lo mismo para los meses. Por ejemplo, si yo coloco enero, febrero, marzo, abril, tendría que escribirlos todos uno por uno si no conociera esta herramienta. Pero como ya la conozco, puedo utilizarla para agilizar el trabajo. Selecciono al menos dos y los extiendo hasta donde yo quiera. Entonces voy a extender hasta diciembre, de enero a diciembre. Y también puedo hacerlo para fechas en formato de fecha. Entonces mi sistema operativo maneja fecha. Hoy estamos a 4 de noviembre del 2019. Entonces, para no estar escribiendo en cada celda la misma, prácticamente las mismas fechas, basta que escriba en dos. Y una vez que tengo el análisis completado, ya puedo extender hasta donde yo quiera. Entonces, bastante útil esta herramienta de auto relleno. Para crear nuevas hojas, como vimos en la presentación, simplemente nos vamos a la parte inferior y aquí donde vemos este redondito con el signo más, agregamos nuevas hojas a nuestro archivo. Un archivo en Excel se llama libro. Entonces es un libro que contiene varias hojas en el cual podemos tener nuestro trabajo ordenado. Para eliminar o cambiar una hoja simplemente seleccionamos, hacemos clic derecho y le podemos cambiar el nombre, eliminarla o ponerle un color. Entonces voy a eliminar esta hoja, ha desaparecido y ya no puedo recuperarla. Siempre hay que eliminar con mucho cuidado, estando seguros de lo que estamos haciendo. Esta segunda hoja le voy a cambiar el nombre. Voy a poner aquí suma porque voy a hacer las tablas de la suma. Entonces, aparte de cambiar el nombre de una hoja, también puedo cambiar el color de su etiqueta. Podemos ponerle color que nos guste. En este caso voy a escoger el verde. Entonces ya tenemos la suma lista. Aquí voy a crear las tablas de la suma tal como nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide que hagamos las tablas de suma, multiplicación, resta y división. Entonces puedo empezar creándome la tablita. Voy a agarrar unas cuantas celdas y voy a empezar a escribir. Si yo quisiera combinar varias celdas, simplemente me voy a la parte superior y presiono combinar y centrar. Entonces esta va a ser mi tabla de suma del 2. Y las tablas van del 1 al 10, ¿no? Entonces puedo empezar creando rápidamente, poniendo acá todos los números. Entonces voy a colocarlos simplemente utilizando la herramienta de autorrelleno, del 1 al 10. Luego voy a colocar aquí la palabra más para indicar que estamos sumando. Y aquí voy a colocar mi número 2. Lo voy a explicar 10 veces. Entonces, de esa forma voy colocando mis datos. Podemos centrar, podemos hacer que nuestra tabla sea un poco más elegante. Cada celda tiene la posibilidad de ponerle un formato propio.
Eso quiere decir que a esta celda de acá yo puedo ponerle, por decir, un relleno amarillo. A esta celda de acá puedo cambiar el color a rojo, etcétera, ¿no? Cada celda tiene su propio formato y es independiente de los demás. Entonces aquí yo tengo ya mi tabla lista, pero solamente me faltan los resultados. Entonces yo sé que 1 más 2 es 3. Yo sé que 2 más 2 es 4. Entonces puedo ir llenando la tabla de esta forma, pero tardaría mucho. Es muy moroso. Entonces yo puedo programar una fórmula que me facilite el trabajo. Para programar una fórmula, simplemente debo seleccionar una celda en la cual quiero colocar la fórmula y colocar el símbolo igual. Si yo coloco un igual, quiere decir que estoy comenzando a programar una fórmula en esa celda. Entonces yo quiero programar que sume, ¿qué cosa? Esta celda que está aquí, la celda donde está el 1. La selecciono y es la celda B4. La celda B4, ¿con qué la quiero sumar? Para sumar tengo que pulsar el signo más. En el teclado presiono más y la voy a sumar con este 2. Esta celda es la D4. Entonces, no importa lo que tenga la celda B4 y la celda D4, esta celda que está aquí siempre las va a sumar. Y presiono Enter. Entonces, fíjense, ha sumado esas dos celdas. Y me ha puesto 3. Aquí podemos ver en detalle la operación que estamos realizando. Simplemente estamos sumando lo que está en la celda B4, aquí que está marcada con azul, más lo que está en la celda D4, que está marcada con rojo. Entonces no importa lo que yo tenga en esas dos celdas, yo estoy poniendo una fórmula en esta celda de acá, para que siempre me la sume y me muestre el resultado. Entonces esta celda, aparte de mostrarme el resultado, el valor que es 3, vemos aquí arriba en la barra de fórmulas que tiene una fórmula asociada. Una celda normal solo tiene el valor que nosotros hemos colocado, pero no tiene fórmula. Pero esta sí, esta tiene un valor y una fórmula. Entonces, si nosotros agarramos esta celda y utilizamos la herramienta de autorrelleno, vamos a replicar la fórmula en todas las filas que estamos marcando. Entonces, vemos que lo hace adecuadamente. ¿Qué hace acá? Simplemente vemos que ha hecho. ¿Cómo ha obtenido este 4? Ha sumado lo que está en la B5 más la D5. Entonces, aquí tenemos la B5 más la D5 y de ahí sale el 4. Entonces ya no tenemos que escribir manualmente el valor, porque lo está calculando automáticamente con el uso de la fórmula. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos la tabla del 5? Entonces, simplemente podemos agarrar, copiar y pegar toda la tabla. Y vemos que aquí ya está asociada la fórmula. Ya no necesitamos volver a replicarla, simplemente necesitamos cambiar este valor de aquí, esta columna de aquí, vamos a poner aquí un 5. Y vemos que automáticamente ha cambiado el valor a 6. ¿Por qué? Porque es una celda con una fórmula asociada. Entonces yo voy a replicar aquí el 5 y vemos que automáticamente ha cambiado todos los resultados. ¿Por qué? Porque cada celda de estas tiene su fórmula asociada. Siempre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sumar, no importa lo que yo tenga. En este caso, la celda B27 más la de 27 y me va a dar el resultado que es 15. Entonces, si ya como vemos, la programación de fórmulas nos aligera bastante el trabajo. Si yo quisiera, por decir, la tabla un número al azar, del 90. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente cambiar este número, porque todos los demás son iguales. Y automáticamente, como va a cambiar el resultado, porque hemos asociado una fórmula. Entonces voy a cambiar aquí 90, ya no quiero que sea 5, y lo replico para todas las filas. Entonces automáticamente vemos que ha cambiado, los resultados ya no son los anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada celda tenemos programada una fórmula que es dinámica. Eso quiere decir que cambia un número, cambia el valor que tenemos en nuestra fórmula. Esa es la utilidad de las fórmulas, de crear valores dinámicos que dependan de otra celda. Claro, nosotros en cada fórmula tenemos que especificar las celdas con las que queremos trabajar de manera correcta para que funcione adecuadamente.
Bien, quedamos ahí la clase anterior. Un breve repaso, un repaso rápido para recordar. Entonces ahora nos vamos a ir a la plataforma virtual y ya subí lo que corresponde a la clase de ahora. Ya estamos en el segundo tema de Excel. Ya vimos una introducción, ya vimos lo que es autorrelleno, las series y las fórmulas. Y ustedes tienen aquí la tarea que ya muchos le hicieron la última clase presencial. No pudieron subirla porque no había internet en el laboratorio, pero pueden hacerlo ahora desde su casa o en el laboratorio cuando estemos en clases. ¿Ok? Entonces aquí ya tienen lista la tarea para que la suban. Entonces hoy día vamos a ver lo que son los formularios, una introducción a los formularios en Excel. Y aquí tengo la presentación. Entonces, como les mencioné, la primera clase de Excel, Excel es un programa multipropósito, nos sirve para muchas cosas. Vamos a ver ahora cómo crear formularios en Excel. Los objetivos para esta sesión es conocer los tipos de datos básicos, crear nuestro primer formulario, aplicar formato condicional y aplicar validación de datos. Entonces, como ya sabemos, la hoja de cálculo de Excel puede utilizarse para registrar datos específicos de manera sencilla. Básicamente, esos son los formularios. Un formulario simplemente es una hoja que nos permite registrar datos de una manera sencilla. ¿Qué tipos de datos podemos ingresar? Podemos ingresar, como ya hemos visto, tipos de datos textos, tipos de datos numéricos, fechas y horas. Todo esto simplemente seleccionando la celda correspondiente y ingresándolo desde teclado, directamente desde teclado. Entonces los datos tipo texto son cualquier combinación de letras, números y símbolos. Esto incluye puntos, guiones, caracteres especiales que Excel no pueda considerar un valor numérico o una fecha. Entonces, cualquier texto que pongamos ahí que contenga caracteres alfabéticos, numéricos y símbolos son datos tipo texto. Como vimos también hay dos formas de modificar el texto. Podemos hacerlo directamente en la celda o también en la barra de fórmulas. Cualquiera de los dos nos es útil para modificar el texto. Otro tipo de dato que podemos manejar en Excel son los valores numéricos. Entonces Excel considera que un dato es un valor numérico cuando contiene números. Generalmente cuando vemos solo números, Excel ya los considera como valor numérico porque con estos números puede hacer operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división. Hay símbolos especiales que pueden utilizarse con valores numéricos. La coma decimal, el punto, el símbolo del euro, del dólar, eh, los símbolos matemáticos, el porcentaje, el signo de exponenciación, que es la letra E, para anotaciones científicas. Entonces, cualquier número con estos símbolos especiales, Excel los va a considerar como valores numéricos. Tenemos las fechas que Excel reconoce y las considera como tales. Hay que tener cuidado de colocar en un formato preestablecido. Generalmente nosotros manejamos el día, el mes y el año, ¿no? Podemos utilizar el separador barra vertical o el guión. Aquí tenemos un ejemplo de formulario. Como vemos, es un formulario listo para ingresar datos. Podemos ver fácilmente que se debe ingresar el nombre del vendedor, comprador, un NIT, una sucursal, una fecha y un monto, ¿no? Entonces es un formulario, simplemente una hoja de cálculo lista para ingresar los datos de una manera sencilla. Entonces aquí nosotros simplemente ingresamos los datos donde corresponde, en las celdas que corresponde. Por convenio nosotros vamos a manejar que las celdas donde se ingresan datos, las celdas variables, van a tener un fondo blanco, un fondo predeterminado. Y las celdas que van a tener etiquetas o datos que no cambian, van a tener un fondo colorido. Por ejemplo, si nosotros registramos una compra para el señor Juan Pérez y el comprador Roberto Velasco, van a ser estos datos. Pero si nosotros cambiamos a otra compra,
muy probable que estos datos de aquí cambien. Entonces los datos variables tienen una celda normal, y los datos que no cambian los vamos a llamar etiquetas y tienen un color de fondo, ¿no? El color que ustedes quieran, pero si está con un color indica que ese dato no debe cambiarse. Entonces, cada vez que hagamos un formulario es necesario seguir algunas cuantas recomendaciones. Primeramente, cuidar el diseño. Aquí vemos que se ha manejado un diseño particular donde las etiquetas tienen un color de fondo azul celeste, los títulos tienen un fondo negro y los datos variables no tienen prácticamente ningún formato. Pero es un diseño mínimamente indicativo al usuario dónde están los datos que se deben ingresar. Luego tenemos otra recomendación importante: aplicar formato condicional y validar los datos. Entonces veremos en qué consiste el formato condicional y la validación de datos. Formato condicional sirve para resaltar celdas cuyos datos cumplan una determinada condición. Entonces el formato condicional va a resaltar esas celdas que cumplan con una condición. Por ejemplo, si yo tuviera un formulario para registrar mis gastos anuales, y yo voy a utilizar una fórmula que me sume todo lo que gasto cada mes en estudios, comida, transporte, entretenimiento y otros. Y al final quiero que me marque con rojo si he gastado más de 2.000 bolivianos. Entonces puedo aplicar el formato condicional. El formato condicional, como hemos visto, ¿qué es lo que hace? Resalta las celdas que cumplan una condición. Entonces yo puedo decir, resalta esta celda con rojo si me he pasado en mi gasto mensual de 2.000 bolivianos. El formato condicional sirve para resaltar celdas que cumplan una condición. Visualmente es bastante llamativo y bastante útil. Para aplicar el formato condicional simplemente nos vamos al menú superior, al menú inicio, seleccionamos el botón que dice formato condicional, seleccionamos resaltar celdas y establecemos una condición. La tercera recomendación es la validación de datos. Nosotros debemos, en lo posible, controlar qué tipo de datos está usando el usuario. Por ejemplo, aquí sería conveniente que en el número de NID el usuario solamente puede ingresar números, que en la fecha solamente el usuario puede ingresar en este formato, día, mes y año, y en el monto total también solamente datos numéricos. De esa forma controlamos que se registren los datos adecuadamente. Para eso es la validación de datos. ¿Cómo aplicamos la validación? Simplemente seleccionamos la celda que queremos validar, accedemos a la ficha datos y pulsamos validación de datos. Nos aparecerá un cuadro de diálogo que nos indica cómo queremos realizar esa validación. Y nosotros especificamos el tipo de valor que queremos que se ingrese en esa celda. Es muy importante también especificar el mensaje de error para que el usuario sepa qué es lo que está haciendo. Entonces, como ejercicio vamos a realizar un formulario en Excel para controlar nuestros gastos anuales. Podemos poner aquí todos los meses del año en una columna y y otras columnas para poner los diversos criterios de gastos. Puede ser comida, estudios, transporte, entretenimiento, otros, etcétera. De forma que en la columna que dice total, automáticamente nos muestra cuánto hemos gastado en ese mes. Y si hemos gastado más de 2.000 bolivianos, lo marque con rojo. Entre 1.000 y 2.000 podemos marcarlo con amarillo, y menos de 1.000 lo podemos marcar con verde, ¿no?